Bienvenido al canal Novedades Mundo. Si bien han transcurrido 11 meses de la operación militar lanzada por Rusia en Ucrania y Donbass, se registran intensos enfrentamientos en la línea de contacto. En la noche del 28 al 29 de enero, mientras los invasores rusos descargaban su equipo, la artillería ucraniana golpeó la estación de tren en la ciudad ocupada de Ilovaisk. El oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Anatoly Stefan, dijo esto en su canal de redes sociales, informó. Los rusos afirmaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron MLRS para atacar la estación de tren donde estaban estacionadas las tropas rusas. Se sabe que se han disparado 7 misiles. En la declaración realizada por el Estado Mayor de Ucrania, se compartieron los desarrollos con respecto a la guerra en las últimas 24 horas. Al afirmar que el ejército ruso continúa sus ataques contra Ucrania, el comunicado decía, las fuerzas rusas llevaron a cabo 3 ataques aéreos y 3 con cohetes en las últimas 24 horas. Además, se llevaron a cabo más de 20 ataques con el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. La infraestructura civil resultó dañada en las regiones de Kharkiv, Donetsk y Kherson. Se utilizaron expresiones. En el comunicado, se afirmó que las fuerzas rusas infligieron grandes pérdidas en las direcciones de Port y Bamut, y llevaron a cabo operaciones infructuosas en las direcciones de Avdiivka y Novopavlovsk. Al señalar que los soldados rusos estaban defendiendo las líneas capturadas previamente en las direcciones de Kupiansk y Zaporozhye, el comunicado decía, los invasores continuaron bombardeando las posiciones de las tropas ucranianas y las instalaciones civiles en la región de Kherson, y algunos asentamientos en Lugansk y Donetsk. Regiones. Fue dicho. La declaración compartió que la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo 9 ataques en las áreas donde se concentran las armas y el equipo del ejército ruso, y 2 ataques en las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos, y dijo, las unidades de artillería y misiles de Ucrania también atacaron 9 regiones donde se concentran las fuerzas rusas, y 1 vehículo de municiones. Se incluyó la declaración, Rusia capturó el asentamiento de Blagodatnoye. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, informó que las tropas rusas tomaron el control del asentamiento de Blagodatnoye en la región de Donetsk en Ucrania. Señalando que el ejército ucraniano ha sufrido pérdidas, Konashenkov dijo, hasta la fecha, 381 aviones, 206 helicópteros, 2.987 vehículos aéreos no tripulados, 402 sistemas de misiles de defensa aérea, 7.691 tanques y vehículos blindados, 997 lanzacohetes de cañón múltiple, 3.970 pertenecientes a Ucrania. Obús y obús, 8.229 vehículos militares privados fueron destruidos. Usó las frases. Se anunció que los soldados del grupo ruso Wagner capturaron el asentamiento de Blagodatnoye, ubicado al oeste de Soledad. Según reporteros militares, el área está siendo limpiada actualmente. 2 destacamentos de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania se negaron a defender sus posiciones hasta el final y se retiraron. El control sobre Blagodatny le da a Rusia una ventaja estratégica en Artemovsk y rodea efectivamente a Krasnaya Gora. Esta situación empeora seriamente la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk. La defensa de la ciudad es cada día más difícil. El ejército ucraniano atacó la estación de tren de Ilovaisk. Formaciones ucranianas abrieron fuego contra la estación de tren de Ilovaisk. Solo la semana pasada, este fue el tercer intento de Ucrania de atacar la ciudad. El tren disparó 7 misiles del HIMARS MLRS en la estación, pero 4 de ellos dieron en el blanco. La red de comunicación, el edificio de la estación, el almacén y muchas dependencias de la estación de tren sufrieron daños parciales. Al mismo tiempo, el objetivo declarado de las fuerzas ucranianas era una tendencia de descarga de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de RF en la estación. La estación de tren de Ilovaisk es uno de los cruces ferroviarios más grandes del territorio de la República Popular de Donetsk, que se utiliza para el suministro en la zona de operaciones militares de las Fuerzas Armadas de RF. Es por eso que el ejército ucraniano continúa atacando tanto esta importante instalación logística como la red logística en los vecinos Mospino y Kartsinsk con una frecuencia variable. La artillería rusa y las tropas aerotransportadas atacaron las acumulaciones de tropas y equipos de 2 brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los distritos de Sinkovka, Kharkov y Novoselovsky. También golpeó las unidades de defensa aérea y territorial del ejército ucraniano alrededor de los bosques de Cherry, Kharkov, Yampolovka y Serebryantskaya.
Las batallas de primera línea continúan en esta parte de la línea de contacto. Los ataques de las unidades de artillería mutua continúan sin interrupción. Hay feroces enfrentamientos en Opetnaya, Bodiane, Avdiivka. Con la ayuda de los gases lacrimógenos sensibles de los vehículos aéreos no tripulados, el ejército ruso continúa evacuando y localizando a los soldados ucranianos de sus escondites. De esta forma, el ejército ruso está realizando ataques de artillería sobre las posiciones de los soldados ucranianos. Además, el Ministerio de Defensa ruso anunció la destrucción de 2 vehículos blindados, la batería Grad MLRS, los cañones autopropulsados Pion, el obús Hyacinth B, 2 obuses MSTA-B y un obús M777. En el sector Soledar, las tropas rusas avanzaron en dirección a Razdolovka, tomando el control de 2 puestos avanzados de la compañía de la 10ª Brigada de Guardias. El comando ucraniano espera que la ofensiva en la línea Berestovo-Belogorovka se intensifique a medida que aumenta la presión sobre Blagodatnoye. Al norte del pueblo de Sol, los destacamentos de asalto de la PMC, Wagner, sacaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la posición de tiro. Continúan los ataques del ejército ruso a la zona fortificada de Paraskovivka y Krasnaya Gora. El ejército ucraniano intentó contraatacar, pero sin éxito. Los guerreros rusos tomaron el control de un fuerte defensivo al oeste del río Bamutka. En Bamut, el grupo Wagner avanza lentamente por la zona industrial en las afueras del este de la ciudad. Se ha informado que en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania se han retirado de 17 puestos de tiro en esta zona. En Kleshchivka, los destacamentos de asalto, con el apoyo de la artillería, rechazaron las fuerzas de la Tercera Brigada de Asalto y el grupo táctico de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia el norte, hasta Krasnoye. Además, los combatientes rusos neutralizaron a las Fuerzas Armadas de Ucrania en dirección a Stupochka y avanzaron hacia Belaya Gora desde el borde del canal Seversky Donetsk-Donbas. Al mismo tiempo, las formaciones ucranianas incrementaron los ataques de artillería y lanzacohetes sobre las zonas por donde avanzaban las tropas rusas. La determinación de objetivos la realizan equipos de UAV y Bayraktar Sija desde el aeropuerto de Dnipropetrovsk. Como consecuencia de estos ataques del ejército ucraniano, el grupo Wagner ruso sufre muchas bajas, pero no se retira de la región. Continúan los feroces enfrentamientos. Como resultado del ataque a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Buglider, los marineros de la Flota del Pacífico entregaron al ejército ruso a un grupo de soldados ucranianos. Según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, el último día las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 70 soldados, 2 vehículos de combate de infantería, 3 vehículos blindados de combate, 2 camionetas y 3 D-20 y D-30. Pablo Kirilenko, jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, dijo esto en una publicación en las redes sociales. El 31 de enero, los rusos mataron a 4 civiles. 2 en Bakhmut, 1 en Paraskovivka y 1 en Bulider, escribió Kirilenko. Señaló que actualmente es imposible determinar el número exacto de víctimas en Mariupol y Volnovakha. Las fuerzas rusas continúan sus acciones ofensivas en las direcciones Lyman y Bakhmut. También realizan operaciones ofensivas fallidas en las direcciones de Avdiivka y Novopavlivka. Unidades de misiles y unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron 13 áreas donde se concentraba la mano de obra enemiga. La Fuerza Aérea lanzó 9 ataques contra posiciones enemigas y 2 ataques contra sistemas de misiles antiaéreos. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania lo dijo en una actualización matutina publicada en las redes sociales.